Hola, hoy vamos a deducir algunas propiedades de la configuración de la recta de Euler, que es una configuración muy importante, y con ella vamos a resolver este problema de la IMO Shortlist, que es una lista de problemas de la cual se seleccionan los 6 problemas que acaban entrando en el examen de la Olimpiada Internacional de Matemáticas. Esta lista se suele publicar por categorías de problemas, por ejemplo, geometría sería pues igual el G2 este problema o el G1 o algo así, pero como este es el año 1989 todavía no lo publicaron así, por eso aparece como el problema 32. Trata de dos centros del triángulo, el circuncentro y el ortocentro, así que vamos a explicarlo por si no lo conocíais. Primero el ortocentro. Son todos centros de un triángulo y además en el problema es un triángulo acutángulo, que quiere decir que todos los ángulos son menores que 90 grados. Y el ortocentro se obtiene intersecando las alturas. Esta es una altura, esta es otra altura y aquí nos sale el ortocentro, que no se escribe con H aunque se simbolice con la letra H. Y la gracia es que la tercera altura también cae en el ortocentro, ¿vale? Concurren las tres alturas. Esto no lo vamos a demostrar, pero es cierto y entonces define un centro del triángulo que es el ortocentro. Por otro lado tenemos el circuncentro o podemos obtenerlo también como concurrencia de tres rectas famosas que son las mediatrices. Las mediatrices pasan por los puntos medios de los lados y son perpendiculares y forman el lugar geométrico de los puntos que equidistan de los vértices, de forma que el punto de intersección de las tres mediatrices forma el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo y por eso se llama el circuncentro. Y además de estos dos centros del problema, para la recta de Euler vamos a necesitar un tercer centro muy importante, que es el baricentro, que se simboliza por G, que podéis entenderlo como que es de gravedad, porque es el centro de masa del triángulo. De hecho, es lo que la mayoría de la gente diría que es el centro. Si no saben de matemáticas ni nada, pues más o menos dirían que el centro está por aquí o algo así. Y el baricentro es la intersección de las medianas, que unen el punto medio de los lados, vamos a llamarlo M aquí, N aquí y ñ aquí, que no se suele poner la ñ para puntos, pero por eso mismo lo vamos a usar, pues sería la recta que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. Esas son las medianas. Y de nuevo resulta que concurren en un punto que es el baricentro G. Y además hay una propiedad que vamos a usar del baricentro y es que las medianas se cortan aquí en el baricentro en proporción 2:1. 2 en el lado hacia el vértice y 1 en el lado hacia el punto medio, ¿vale? O sea, esta distancia es el doble que esta. Siempre. En los tres vértices. Lo podéis demostrar por triángulos semejantes o por vectores o de muchas maneras. Y ahora estamos listos para la recta de Euler, que es lo que surge cuando unes estas tres configuraciones de los tres centros en una. Y es esto. A ver. Ahí. Lo que nos sale es que parece que el ortocentro, el baricentro y el circuncentro están alineados. Y de hecho lo están, y esto se llama la recta de
Euler, o más bien se diría Euler. Bien, para ver esto vamos a considerar una homotecia. Si no sabéis lo que es una homotecia, podéis pensar en cuando hacemos zoom en una pantalla táctil, digamos, pues ponemos un dedo aquí, otro dedo aquí y tiramos y entonces escalamos todo el plano de forma que se vuelven figuras semejantes y este centro queda donde estaba y lo demás se multiplican las distancias por un factor k. Entonces se puede contraer o dilatar. Por ejemplo, partiendo de un centro O y un punto A, la homotecia de razón, vamos a poner esto en rojo por razones psicológicas. La homotecia de razón O sea, de centro O y razón 1/2, divide las distancias entre 2 desde O. Entonces, para construir el punto correspondiente a A, que será A', hacemos la recta entre O, de O a A y hacemos el punto medio, porque entonces la distancia se ha multiplicado por 1/2. Esta sería homotecia de razón 1/2. Y también podemos tener razones negativas, porque podemos considerar la distancia negativa, o sea que se cambie también la dirección, que no sea en esta semirrecta sino en la otra. Entonces razón menos 1/2 sería coger este punto medio y reflejarlo. De modo que esta distancia es la mitad de la original, pero está en dirección contraria. Esto es razón menos 1/2. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es considerar una homotecia de centro en el baricentro y razón menos 1/2. Esta homotecia manda puntos de la mediana a puntos de la mediana porque preserva la colinealidad, ¿vale? Preserva las rectas. Y de hecho, por la propiedad que vimos antes de las razones 2 es a 1, pues los vértices, como esto es el doble que esto, y hay que cambiar la dirección y eso, pues es razón menos 1/2 y se pasa del vértice A al punto medio del lado opuesto, ¿vale? En esta homotecia. Y por el otro lado igual, con cualquier otro vértice, pues se obtiene que se pasa al punto medio del lado opuesto. Así que el triángulo ABC original se envía a otro triángulo con los puntos medios. Este se llama el triángulo medial. Y del triángulo medial tenemos que saber primero que es semejante al original, que ya lo veíamos por la homotecia, y también que los lados son paralelos. Este lado, por ejemplo, es paralelo a este del triángulo original. Este es paralelo a este y este es paralelo a este. Esto se llama paralela media, porque une los puntos medios. Esto lo podemos ver por el recíproco del teorema de Tales. El teorema de Tales dice que dos rectas paralelas producen iguales proporciones aquí. Entonces la proporción entre estos segmentos es la misma que la proporción entre estos otros segmentos. Si estas dos fueran paralelas. Pero el recíproco también es cierto. Es decir, si esas proporciones son iguales, entonces las rectas son paralelas. Y sí son iguales por la definición del punto medio, ¿vale? Así que sabemos eso, que son paralelas a los lados.
Y entonces podemos pensar dónde cae el ortocentro del triángulo original. El ortocentro ya sabéis que es la intersección de las alturas. Y entonces, como la perpendicularidad se preserva en la homotecia, ¿vale? Porque salen figuras semejantes, el ortocentro del triángulo original se va a mandar a la intersección de las alturas del triángulo medial, porque el triángulo original se manda al medial, entonces el ortocentro del triángulo original se manda al ortocentro del triángulo medial, es decir, a la intersección de las alturas. Pero podemos considerar las alturas del triángulo medial tienen que ser perpendiculares a este lado. Por ejemplo, la altura es de m, es perpendicular a esto, pero como esto es paralelo al lado del triángulo original, es también perpendicular aquí. Y pasa por el punto medio. Pero una perpendicular que pasa por el punto medio es una mediatriz. Así que las alturas del triángulo medial son mediatrices del triángulo original. Así que concurren en el circuncentro del triángulo original. ¿Vale? Las alturas del triángulo original, tras la homotecia, se vuelven mediatrices. Bueno, al revés. Las mediatrices del triángulo original son alturas del medial. Así que la homotecia de centro G y razón menos un medio manda el ortocentro del triángulo original al ortocentro del triángulo medial, que es el circuncentro del triángulo original. Entonces manda H a O. Pero como manda H a O, este punto H va a estar alineado con O por la definición de homotecia. Y de hecho, esta proporción va a estar en 2 a 1. Porque es una homotecia de razón menos un medio. Así que acabamos de demostrar el teorema de la recta de Euler, que dice que en todo triángulo el ortocentro, el baricentro y el circuncentro están alineados en esa proporción, que HG entre GO es 2. Así que ya tenemos la configuración de la recta de Euler. Y ahora, para el problema original, vamos a demostrar un lema de esta configuración. El lema que vamos a demostrar es el siguiente. Un lema, por cierto, es un resultado previo, digamos menos famoso que un teorema, pero que nos sirve como paso previo para una demostración. De hecho, este es bastante conocido y gracias a saberlo, pues nada más ver el enunciado pude llegar a una solución bastante rápido y ahora tú también lo vas a saber. Este lema dice que AH es igual a 2 por OM. Es decir, que el segmento que une de un vértice al ortocentro mide el doble que el segmento que va desde el circuncentro hasta el punto medio del lado opuesto. Eso es lo que dice el lema. Y la demostración es ver que en la homotecia de centro G y razón menos un medio, vamos a ver a dónde se envían los puntos, ¿vale? El punto A, el punto H,
Sí, simplemente esos. Bajo esta homotecia de centro G y razón menos un medio. El ortocentro ya habíamos visto que pasa a ser el ortocentro del triángulo medial, que como las alturas eran mediatrices es el circuncentro del triángulo original. Así que H pasa a O. Y además habíamos visto que los vértices del triángulo original pasan a ser los puntos medios del lado opuesto en el triángulo original, ¿vale? El triángulo medial tiene como vértices los puntos medios del triángulo original, así que A pasa a M. Y habíamos dicho que las distancias se multiplican por la razón de homotecia, o en este caso, como es negativa, se multiplican por el valor absoluto de la razón de homotecia. En particular, podemos dividir la distancia final, o sea, de los puntos después de la homotecia, entre lo original, y esto tiene que ser igual al valor absoluto de la razón de homotecia, que es menos un medio, o bien un medio. Y esto multiplicando en cruz obtenemos simplemente h igual a 2OM, que es lo que queríamos. Con esto hemos demostrado el lema. Y esto nos va a ser muy útil porque, volviendo al problema original, nos pedían un triángulo en el que AO es igual a AH, es lo que nos piden. Pero, o sea, nos piden determinar el ángulo en a partir de esto. Pero AH habíamos visto por el lema que es 2OM. Y ahora ya nos hemos quitado el ortocentro. Solo tenemos el circuncentro. Así que ahora basta con estudiar esta condición y ver qué podemos obtener. Para ello vamos a dibujar la circunferencia circunscrita de ABC, que tiene centro en el circuncentro y pasa por los vértices del triángulo. Recordemos que la condición era que AO sea igual a 2 por OM, donde M es el punto medio de BC. Pero AO es el radio de esta circunferencia. Se suele poner con una R mayúscula. Es el radio de la circunferencia circunscrita. Simplemente este. ¿Vale? Esto de aquí es esto. Pero esto también equidista de los otros dos vértices. Porque es la definición de circunferencia. Y además veíamos que OM es la mediatriz. Así que aquí se forma un triángulo rectángulo, que lo vamos a sacar aquí afuera. Tenemos aquí un triángulo rectángulo. Sabemos que esto mide R, pero esto también es 2 por OM, ¿vale? O sea, esto mide, pongamos que esto mida X, pues esto mide 2X. Además, sabemos algo más por el teorema del ángulo inscrito, que dice que si tenemos un ángulo inscrito en una cuerda, entonces el ángulo es inscrito es la mitad del ángulo central, ¿vale? Tenemos aquí el ángulo central y aquí el ángulo inscrito. Pues este ángulo alfa, pongamos alfa el ángulo en A, que de hecho es lo que nos pide el enunciado, es la mitad del central, ¿vale? Pero este central de hecho está dividido por la mediatriz en dos partes iguales, de forma que este ángulo es alfa, que alfa es lo que queríamos hallar, ¿vale? Y ahora podemos aplicar trigonometría.
que es trigonometría muy básica, pero es trigonometría. Y es la definición de coseno. El coseno de un ángulo, o una definición de coseno al menos. La que se suele explicar, no es mi favorita, pero es la que se suele explicar primero. Es el cateto adyacente al ángulo entre la hipotenusa. Así que aquí es x entre 2x, es decir, un medio. Por tanto, simplemente hay que hallar los ángulos alfa entre 90 grados y 0, porque nos piden solo triángulos acutángulos, en particular alfa es agudo, cuyo coseno es un medio. Y sabiendo un poco de trigonometría, es claro que esta condición da lugar a una única solución y además alfa igual a 60 grados vale. Es muy conocido este valor del coseno y como solo hay una única solución en este intervalo, pues es la única, así que el ángulo en A es 60 grados, que es lo que pedía el problema. Y hemos terminado.